encantada de conoceros y bueno, pues yo trabajo desde hace 8 años como veterinaria en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y lo que hacemos pues es atender animales con heridas, con problemas y también pues ver la causa de la muerte de los animales que llegan, que aparecen en el medio natural, ¿no? Los estudios forenses de estos animales. El Centro de Recuperación pertenece a la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y a la Dirección General del Medio Natural de esta consejería. Bueno, no soy ninguna experta, la verdad, en mamíferos marinos, pero bueno, sí que os puedo explicar el trabajo que se hace en el Centro de Recuperación. Y os he preparado unas fichas así rápidas para un poco pues para que conozcamos todos los cetáceos y los pinípedos que aparecen habitualmente en Cantabria, ¿no? La ballena franca, la verdad es que es una ballena que ya no tenemos en el Cantábrico, pero que era la ballena vasca, la que se pescaba antaño, hasta 1987 me parece que fue el último registro de pesca, y de la cual hay un montón de referencias en escudos de banderas en el Cantábrico, en decoraciones de fachadas, en Castrurriales, por ejemplo, está Fuentes de Castrurriales, y este escudo también es de Castrurriales y se ven los barquitos con las ballenas que hacen referencia a la caza de esta especie. Es misticeto. A ver, dentro de los cetáceos se pueden dividir dos grandes grupos, que son los misticetos, que son los que tienen las barbas, que filtran el krill y el zooplancton, y los odontocetos, que son los que tienen dientes. Bueno, pues la balena glacialis, la ballena franca, es un misticeto, y bueno, pues actualmente está en la costa de Norteamérica, es donde queda esta ballena. Son típicas las excrescencias que llaman, que son estos bultos, ¿no? Y luego pues con las barbas que tienen a cada lado de la boca pues van filtrando el alimento. El cachalote sí que lo podemos encontrar aquí en Cantabria o en la costa cantábrica. Este sí tiene dientes, puede llegar a pesar 30 o 50 toneladas, vive 60 años. Bueno, pues, nada, son fichas así rápidas para que veáis un poco. Si tenéis alguna duda, alguna curiosidad sobre alguno que pueda resolver o podamos resolver entre todos, pues me lo decís. O a lo mejor Teresa que ella sí que es experta en mamíferos marinos, sí que nos lo puede decir. El calderón común, el calderón gris. El calderón gris, una curiosidad es que es gris. En realidad no es gris, es negro, pero se va convirtiendo en gris por las cicatrices que se les producen en el cuerpo por interacciones interespeciales, o sea, con su especie, ¿no? Es con otros calderones grises, ¿no? Cuando, los machos sobre todo. De hecho, creo que leí que las hembras, cuanto más grises son, porque tienen más cicatrices, pues como que lo ven como más fuerte, ¿no? Es un macho más macho para ellas y luego se reconocen por las cicatrices, ¿no? Los estudios biológicos se realizan a través de estas cicatrices. Se alimentan a base de pulpos, de calamares, de potas. Hemos visto hace poco uno en el centro de recuperación que sacamos de un calderón gris que apareció muerto y sacamos del estómago muchos calamares pequeñitos y luego uno enorme. Y no sabemos si se agobió con la pesca del calamar, porque parece que esto está ocurriendo y se ha documentado en Canarias, que bajan a grandes profundidades e intentan pescar, a lo mejor se enredan con algún calamar gigante, que se pelean con él, no son capaces de tragarlo, se agobian, suben a gran velocidad y se les produce el síndrome del buceador, el síndrome descompresivo. Y sí que es verdad que el que vimos pues tenía como burbujas en los vasos sanguíneos. No sé si podría ser de eso o no, pero bueno. Pero bueno, el caso es que eso, se alimentan de calamares. El delfín común, ¿cómo lo diferenciamos? Esto para que os quede a todos, que es interesante. El reloj de arena este que tienen aquí en el centro del... ¿Veis que es como un reloj de arena? Invertido, ¿no? Como tumbado.
Pues eso es lo que hace diferenciar al delfín común del otro delfín típico que vemos en el Cantábrico, que es el delfín listado, ¿vale? Porque por tamaño son muy parecidos, y el delfín listado lo que le caracteriza es esta línea que va desde el ojo un poco hasta la zona genital, ¿no? Por eso es una lista, ¿no? Un listado. O sea, Esta foto es de Jesús Menéndez, que es no sé, uno de vosotros lo conozca, un naturalista y fotógrafo de Castro Urdiales, y que ahora os enseñaré varias fotos bueno, pues eso, delfín común, delfín listado. La marsopa. Las marsopas son difíciles de ver, no se dejan ver muy fácilmente, aunque sí que son de hábitos bastante costeros, son chiquititas, por la manera de nadar principalmente, porque son grupos muy pequeñitos, de 3 a 7 metros. El delfín mular también llega a alguno, y bueno, es muy característico. El delfín mular es mucho más grande que el delfín común y el listado, no tiene dibujos, es prácticamente monocromático, salvo por un poquito la panza así un poco más clara. Y bueno, es el típico de los delfinarios, el delfín mular. Es típica el morrito este con la parada así del melón así muy abrupta, y el morro con el pico cortito. La orca también aparece por aquí, a veces. La orca tiene una estructura social muy compleja, con un repertorio acústico propio de cada grupo, que es muy interesante. Se considera una de las estructuras sociales más complejas del reino animal, el de la orca. El rorcual común, que tuvimos uno tenemos por el Cantábrico, y tuvimos hace unos años en San Vicente la Barquera, ¿no? Apareció uno que estuvieron observando, y bueno, seguro que han habido muchos más. Esta foto también es de Jesús Menéndez. Y luego la foca gris, que estas aparecen, ahora os contaré un poco cómo las tratamos en el centro de recuperación. Aparecen todos los años crías de foca gris. Bueno, os cuento un poco de su biología, porque os voy a explicar un poco cómo los tratamos en el centro. Viven pues a ambos lados del Atlántico, pero en las islas del norte, aquí, ¿no? Inglaterra, Irlanda, las Islas Orkney, y luego al otro lado del Atlántico, en Nueva Inglaterra, en Canadá. Nacen más o menos de septiembre a noviembre, depende un poco de la latitud, y engordan hasta 40-50 kilos, que es el momento en el que se destetan. Y el destete es muy drástico, la madre no les enseña a pescar ni nada por el estilo, de repente un día les dice, ala, buscaros la vida. Entonces lo que pasa con estos animales es que frecuentemente llegan a las costas de Cantabria, pues traídas por los temporales. Son animales que por lo que sea no han aprendido a pescar, han gastado todas sus reservas corporales y llegan pues desnutridos, deshidratados, en mal estado. Se alimentan de peces de tamaño medio. Bueno. La foca común también nos apareció una hace 8 años aproximadamente, es menos frecuente en las costas de Cantabria, pero bueno, también podría aparecer. Es una de las más distribuidas por el mundo, de todos los piníceos. Bueno, de hecho, la más. Esta foca es la que apareció hace 8 años en Cantabria, más o menos. Había sido crotalada, le habían puesto un crotal en el zoológico, bueno, en el zoológico. El crotal había sido un ingreso de un centro de recuperación de la zona me parece que de Escocia o Inglaterra, y le habían puesto un crotal al liberarla. Y bueno, pues supimos cuál había sido su historial previo. Fotos de Jesús Menéndez. Pues bueno, lo pone ahí arriba, ¿no? Pero se ve claramente, ¿no? El patrón del reloj de arena, esto, y luego la mancha esta amarilla es muy clara. Entonces esto, cuando los veáis varados, enseguida vais a saber si son de tamaño delfín no muy grande, 1 metro y poco,
va a ser un delfín común o un delfín listado, y ahora ya sabéis diferenciarlos. Bueno, todo esto son fotos de Jesús Menéndez, que se las pedí para enseñaroslas porque sé que se dedica mucho a hacer fotografía de fauna silvestre y fauna marina sobre todo, y me parecía muy bonito que las vieseis. Esta fue la foca aquella que apareció hace 8 años. Esta foca gris, como veis, pues no tiene problemas. No necesitamos llevarla al centro de recuperación porque se busca la vida muy bien. El rorcual. Y los sitios. Y la ballena asesina, que en realidad ni es ballena ni es asesina. Es mentira las dos cosas, es como Santillana del Mar. Bueno, ¿cuál es el papel del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre? Ya os he contado un poquito. La atención veterinaria a la rehabilitación de la fauna silvestre vida con problemas y el estudio forense de los animales, en este caso los animales varados, que aparecen muertos. Con respecto a la rehabilitación de focas, pues cuando aparece una foca en las costas de Cantabria, pues se avisa a la guardería, se avisa a los agentes del medio natural, y ellos son los encargados de ir al campo y pues ver qué actitud tiene el animal, qué lesiones tiene, qué problemas puede tener, o si simplemente está descansando, que ocurre a veces que sí pueden ser ejemplares juveniles de foca en la época de primeros de año, que es cuando aparecen, pero a lo mejor pues están en buen estado corporal, son capaces de pescar y no es necesario llevarlos al centro. En el caso de ser un cetáceo varado muerto, pues valoran pues, si se puede llevar al centro de recuperación para hacerle la necropsia porque el animal está bien, o si está en estado de descomposición, y bueno, pues un poco controlan también a la gente. Estos animales, como sabéis, son animales, tanto los vivos como los muertos, que suponen un peligro biológico para las personas, con lo cual no es... lo que no se debe es acercarse a ellos ni interactuar con ellos, porque en el caso de los vivos, las focas os aseguro que son verdaderos rottweilers, son animales muy muy agresivos. Para el manejo en el centro de recuperación hay que echarle, o sea, hay que ponerse guantes gordos, hay que ser valiente y tener un poquito de experiencia con ello. Con lo cual, encontrarte en cachorro en la playa y acercarte a él, y sobre todo no acercarse con niños, no acercarse con perros. Ya sé que además mi público ya está bastante sensibilizado con este tipo de cosas, pero bueno, siempre es bueno decirlo. Y luego en el caso de los animales muertos, pues porque es que llevan enfermedades y lo estamos viendo. En el centro de recuperación se realizan pues, pruebas diagnósticas para ver cómo están los animales, hematológicas, parasitarias, porque muchas veces pues, perro flaco todos son pulgas, los animales vienen muy parasitados y necesitan ser desparasitados, y radiológicas pues porque tenemos un buen aparato de rayos X y casi todo pasa por rayos X para ver pues este tipo de lesiones, ¿no? Y porque muchas veces en el caso de las marinas pues nos aparece, ¿veis la de la izquierda que puede tener? Un anzuelo. Un anzuelo. Bien, ¿lo veis todos? Ahí. Esto tiene arriba, sí. Mira que dice. ¿Ves? Ahí hay un anzuelo. ¿Y las de la derecha? Son perdigones. Vale. Y porque, bueno, en este caso solo tenía perdigones en la zona de la cabeza. Era una foca. Os podéis imaginar por qué solo tenía perdigones en la zona de la cabeza, ¿no? Porque tiene la piel. No. Asomaría del agua. Eso es. Y los tipos de Los Eso pescadores es. igual. Claro. Los pescadores son Claro, yo me imagino que sería pues que estaría molestando entre los barcos este animal y algún pescador que no le hacía gracia que le quitaran su... Eso es.
Bueno, ¿cómo se realiza la rehabilitación de focas? Pues cuando llegan con el cuadro típico incluso, que es delgadez, deshidratación, se inicia la alimentación con papilla de pescado, suero y vitaminas, ¿no? Es una papilla formada por esos componentes. Y luego paulatinamente se va pasando de alimentación líquida a alimentación sólida. Al principio la rehabilitación es en seco, están en unas habitaciones que tienen estas, pues con este sustrato, no necesitan estar en el agua, y es más, a veces vienen con neumonías que es preciso curar y que les viene bien que estén un poquito en seco antes de pasar a... Fijaos en la de la izquierda, que delgada está, que tiene todos los pliegues de piel que antes estaban por dentro llenos de grasa. Y luego se pasa a la rehabilitación en balsa. Aquí ya se pueden mover, están con otros ejemplares de su misma especie. Y bueno, finalmente la sueltan, ¿no? Luego, ¿qué otras cosas se hacen en el centro de recuperación? Pues el estudio forense de los varamientos, se toman medidas de todos los animales, se realiza un registro fotográfico, se realizan informes de necropsia y se toman muestras. Y estas muestras van a la universidad. En este caso estamos trabajando con una universidad en Madrid, pero bueno, podríamos estar trabajando con un laboratorio de histopatología donde un patólogo o una patóloga nos hace cortes de los órganos y nos pues describe lo que ve, ¿no? Para saber qué lesiones presentan los animales o qué lesiones presentan en el momento de la muerte. Se hace virología para detección de diferentes agentes víricos, como es el morbillivirus, que ha causado mortandades en el Mediterráneo y en el Atlántico, en diferentes especies de cetáceos y de pinípedos. Se hace bacteriología, se está buscando en estos momentos brucela, y se hace parasitología. Todos los parásitos que se encuentran se recogen y se mandan a parasitología para identificar. ¿Qué causas podemos encontrar de varamientos? Pues naturales, patologías, desorientación o desnutrición, por ejemplo, en las crías de focas, interacción con otras especies, pues como lo que os he contado del calderón, ¿no? O de origen antrópico, colisiones con barcos, ingestiones de plásticos, de cuerdas, interacción con artes de pesca, enmayamiento, captura accidental, contaminación acústica, las maniobras militares, química. ¿Qué podemos encontrar en las necropsias? Os he puesto 4 ejemplos, pero muchísimas cosas, ¿no? Vemos mucha parasitosis, vemos muchísimo anisakis, que es la foto de abajo a la izquierda. Encontramos anzuelos en muchos animales. Luego, pues la comida habitual de ellos, que la registramos siempre. Y luego esto es un ejemplo de un animal que en realidad no es un colimbo grande, que no es un cetáceo, pero bueno, os lo he puesto porque tenía la foto y me parecía curiosa. Y era como una tira de caucho, de goma, así a trocitos, y yo creo que lo había confundido. El animal parecía que estaba bien, era un juvenil, le estaban vigilando en las marismas de Santoña y llamaron los guardas, que pues lo habían encontrado muerto. Tiene un comportamiento un poco raro y de repente pues estaba muerto. Y al abrirle pues tenía este caucho así en el estómago, y bueno, pues supongo que lo habría confundido con algún tipo de alimento, ¿no? Una alga o algo. Y bueno, pues todo este tipo de muestras, pues como antes, ¿no? Se mandan a analizar. ¿Qué hay que hacer cuando ves a un animal varado? Una foca o un delfín varado, ya sea vivo o muerto, pues llamar al 112, que llamará al hostal, y valorarán el estado del animal, y o bien se monitorizará y se intervendrá en el medio natural, o bien se llevará al centro de recuperación para rehabilitación o para estudio forense. Y nada, muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacerle a Malena, pues es el momento. Bueno, lo mío va a ser un poco breve, ¿vale? Os voy a hablar sobre un estudio que hice yo hace 2 años sobre los varamientos en Cantabria. Yo pertenezco a la Sociedad Española de Cetáceos desde hace muchos años y tienen un congreso anual y
siempre ponen en exposición de las comunidades autónomas, lo que hacen con los varamientos, los estudios que hacen sobre los mamíferos marinos de cada zona, también de tortugas marinas. Y yo veía que Cantabria era el tema tabú, ¿vale? Nunca aparecía, siempre todo el mundo exponía sobre diferentes comunidades autónomas y cada vez que yo preguntaba sobre Cantabria decían, pues no sé lo que pasa, hay varamientos en el País Vasco, con Ámbar, que es la asociación que se encarga, en CEPESMA en Asturias, en Galicia, CEMA, y cada vez que preguntaba, pues ni idea, nadie sabía. Y yo, a ver si hay varamientos, en ambos lados tiene que haber por narices en Cantabria. Entonces empecé a estudiar un poco lo que pasaba en Cantabria y bueno, vi que siempre ha habido en la historia un testigo de varamientos de mamíferos marinos. Su gran mayoría suelen ser cetáceos, normalmente odontocetos, que son cetáceos con dientes, bueno, misticetos odontocetos, que te ha dicho antes Maimena, pequeños, y también presencia de pinípedos, sobre todo la foca gris. Yo me planteé varias cuestiones. Una era qué especies varaban aquí y por qué esas especies, en qué áreas de Cantabria pues había más índice de varamientos y por qué sucedían en esas zonas, y también cuándo se producían estos varamientos. O sea, hay un patrón de especies, patrón geográfico y un patrón estacional. El objetivo pues era unificar todos los datos que yo recopilaba que me daban de diferentes organismos, y para describir esas especies y saber dónde podía localizarlas y cuándo. Y para sentar una base de datos para en el futuro pues poder hacer más investigaciones sobre los varamientos que no se habían hecho hasta ahora. Y ya planteando en el futuro una red de varamientos que existe en todas las comunidades autónomas, menos en Cantabria. La toma de datos más fiable que yo cogí era entre 2010 y 2015, que lo cogí a raíz de la Dirección General de Montes, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, el Instituto Español de Oceanografía, muchos artículos de prensa, porque hay datos que no aparecían en registros oficiales y sí había publicaciones de prensa o de redes sociales, y también de la población que me hablaba, me mandaba fotografías en esos momentos. Luego tuve una serie de dificultades porque cuando me llegaron los datos, pues muchos eran así, de delfín, y claro, hay 30 especies de delfines. Y cada vez que veía eso me pegaba un tiro en la cabeza y tenía que ir a ese día a buscarlo en publicaciones de el diario Montañés también me ha servido mucho, a ver una fotografía, a ver qué delfín era. Luego también utilización de términos que ya no se utilizan, como ballena corcovada, que es ballena jorobada. Antiguamente se llamaba ballena corcovada, pero ya no. Cetáceos indefinidos, que no sé si es una ballena, un delfín o lo que sea. Pues todos estos datos yo tenía que eliminarlos si no encontraba alguna fotografía o un dato con más información, porque no sería científico. Luego encontraba, lo que os he dicho antes, algunas noticias con esta fecha y voy al registro oficial, pues en diciembre pues no aparece ninguna información de ningún varamiento. Bueno, después del estudio de coger todos esos datos, analizarlos, pues llegué a la conclusión de que los delfines comunes, listados, delfín mular, calderón común, son los que tienen mayor disponibilidad de varamiento, que son delfines oceánicos residentes de aquí, que están cercanos a la costa y tienen una natación superficial. Todos aquellos cetáceos que son migratorios, por ejemplo, el rorcual común, la ballena jorobada, el aliblanco, son cetáceos que pasan por nuestra costa, sobre todo en primavera van hacia el norte
y por octubre, noviembre, pues van hacia el sur para reproducirse. También orcas y todos los cifios, que son cetáceos que tienen grandes profundidades de natación, pues, y están más alejados de la costa, pues tienen menos predisposición de que si tienen alguna enfermedad o han muerto, pues que por corrientes lleguen a la costa. De pinnípedos, pues tenemos a la foca gris, es la que más vara, y la foca común. La foca gris, pues sucede que entre enero, febrero, marzo más o menos, llegan crías como estas, por lo que os ha contado antes Manena, que tienen una lactación muy corta, entre 2 semanas, 3 semanas, que nacen por esta zona, como en noviembre, principios de diciembre, y la madre pues dice hasta luego, o sea, te he alimentado durante 2 semanas, 3 semanas, te buscas la vida. Y no enseña a cazar ni nada y tiene que buscarse la vida, y muchas veces pues se empiezan a consumir su propia energía sin haber aprendido a cazar, que es cuando ya varan y bueno, llegan al centro de rescate y hay que alimentarlas y ponerlas un poco gorditas para volver a soltarlas de nuevo. Y bueno, la foca común, la foca vitulina, normalmente nacen en verano, pero no suelen tener problemas como las grises, que justamente cuando nacen es peores condiciones meteorológicas y el periodo de la madre que deja es mucho más corto que una foca común. Luego, de patrón estacional, me di cuenta que justamente los meses invernales son los meses en los que se producen más varamientos en Cantabria. Esto es gracias a la corriente de Navidad, que es una corriente que viene del Atlántico, y bueno, empieza a finales de diciembre y termina más o menos en abril, y todos los animales que están en unas condiciones malas, que no van a luchar contra la corriente, pues llegan, o directamente están muertos, pues llegan a nuestra costa. También se producen las mareas vivas justamente en ese periodo de tiempo, y bueno, es también cuando hay peores condiciones climatológicas, que lo estáis viendo ahora mismo. En verano y bueno, octubre, noviembre, diciembre no suele haber tantos varamientos. Luego, el patrón geográfico, pues gracias a la corriente de Navidad pues pueden llegar así los varamientos, pero luego existe otra corriente, que es la del Golfo de Vizcaya, que es constante. Por eso casi todos los varamientos se centran en la zona este de Cantabria. Y normalmente las playas que tienen predisposición a este tipo de corrientes, la de Navidad o la del Golfo, son las que tienen más varamientos. Las conclusiones es que hay una media de 14, que eso es un poco irreal, suele haber muchas más, pero como los datos que yo tenía en ese momento, muchos tuve que anularlos porque no eran fiables, pues la media da mucho más baja de la que es realmente. Las especies que más varan son delfines oceánicos residentes, delfín listado, delfín común, delfín mular y calderón común. Y bueno, la corriente del Golfo de Vizcaya, la corriente de Navidad y las mareas vivas en meses invernales hacen que haya una proliferación de varamientos. Y bueno, aquellas playas que estén orientadas a esas corrientes, como es la Salveo, Ollambre o Berria, pues son los que tienen mayor índice de varamientos. Y bueno, esto del estudio que hice, pues lo presenté a la Sociedad Española de Cetáceos para dar un poco de luz a Cantabria, que nadie se había puesto desde ese momento a dar un poco de vida a Cantabria, y decir que sí había mamíferos marinos aquí, que no había una red alrededor de Cantabria que no llegaban los cetáceos. Y bueno, posteriormente se presentó en European Association for Aquatic Mammals. Y bueno, eso.
resultados de los centinelas. Y bueno, deciros que esta es nuestra 7ª campaña del programa Centinelas, es decir, ya llevamos 7 años, ¿no? Desde el 2011 que empezamos con la campaña piloto. Y bueno, y que a lo largo de todos estos años, pues bueno, hemos recibido casi todos los años financiación del Gobierno de Cantabria a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente, que está aquí Jesús con nosotros, y bueno, pues agradecer esa financiación y agradecer porque así el proyecto, pues bueno, ha seguido adelante. Ha habido un año que por circunstancias no tuvimos esa financiación, pero el equipo Centinela decidió que aún así seguíamos adelante. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los resultados de esta campaña pasada de 2017. Deciros que en esta campaña hemos inspeccionado 222 tramos, es el máximo de tramos que hemos tenido hasta ahora en las 7 campañas que llevamos, y recorridos 110.000 metros de costa, que bueno, que supone casi un 27% del litoral de Cantabria, que bueno, no está mal, ¿no? No es el 100% como nos gustaría, pero bueno, estamos muy contentos. El año pasado la verdad es que hicimos un gran esfuerzo por captar voluntarios y bueno, ha tenido su recompensa. Queríamos poner una gráfica de evolución temporal desde que empezamos en el 2011 con esa pequeña campaña piloto y ya las otras 6 campañas que ya eran campañas reales, de cuántos tramos hemos ido analizando a lo largo de todos estos años. Y bueno, se ve que empezamos poquito con la campaña piloto. En 2013 tuvimos un máximo con 200 y poco tramos y ya volvimos a bajar, pero en esta campaña de 2017 hemos vuelto a aumentar ese número de tramos y hemos conseguido el máximo con esos 222 que os comentaba antes. ¿Esto qué supone? Pues nada, lo que os decía, que siempre no pasamos del 30% de costa inspeccionada. Hemos llegado al 27% nada más. Pero bueno, que no está mal y que estamos muy contentos. A favor de... que es que en la costa nosotros en su día, un poco porque tampoco sabíamos la evolución del programa, metimos, es verdad, todos los estuarios. Claro, en eso, entre los estuarios y zonas muy acantiladas, sí que es verdad que tenemos problemas, pues claro, para la inspección de esas zonas. Bueno, sí que es verdad que los voluntarios, los tramos que eligen, generalmente no, la mayoría suelen ser playas, luego ya son zonas de acantilado y de estuarios son muy pocos los centinelas que escogen tramo. No sé si eso es lo que querías decir. Sí, y luego ahí pues nuestra idea, que eso os animamos, a los que sean centinelas y animar a otros, es pues tenemos alguno que tiene barco y se acerca a zonas de marisma, o acantilados inaccesibles también, o gente que bucea, gente que tenga acceso a donde el resto a pie no podemos, pues ahí siempre intentamos con alguna asociación deportiva, pues oye, ver si hay alguno que tenga interés en participar. Bueno, y en cuanto a la participación, pues pasa parecido, ¿no? Este año hemos conseguido 283 participantes, entre adultos y menores, que acompañan a esos adultos, y una cifra de 600 escolares, que bueno, pues que nos parece también que dice mucho, ¿no? Hemos aumentado en el tiempo y con creces los centros escolares que han participado en la campaña y bueno, pues hemos llegado en estas 600 escolares. Partíamos no siempre los hemos contabilizado, pero en 2014 se contabilizaron y participaron 200, y de 200 a 600 pues bueno, también es bastante, estamos muy contentos también. Y bueno, pues aquí poneros que también 4 asociaciones, una empresa y los centros escolares, lo que veis aquí, 15 centros escolares más un AMPA. En la evolución del número de participantes, bueno, pues está claro, ¿no? Una línea que va hacia arriba y esperemos que sea así, partimos eso de poquitos, ciento y pocos, y llegamos a
2017 con esos 283, casi 300 voluntarios, que nos parece una cifra, bueno, pues bastante considerable, ¿no? Y más viendo pues que la línea va en aumento, es decir, que no hemos descendido. Luego, en el tema del número de agrupaciones participantes, siempre tenemos, bueno, como hemos visto antes también en el número de tramos, siempre ha habido un despunte en el año 2013, a los 2 años de empezar la campaña, a los 3 años de la tercera campaña, luego volvió a descender, pero otra vez 2017, pues hemos otra vez alcanzado por encima de 20 las agrupaciones. Aquí están metidos, lo que os decía antes, centros escolares y otras entidades, ya sean asociaciones o empresas. Bueno, empresas suelen ser poquitas, este año solo ha participado una empresa. Y ya una vez vistos los resultados de participantes y número de tramos, pues ya lo que son los datos ya más concretos, ¿no? Si hablamos de plantas invasoras, decimos que en el 86% de esos 222 tramos que hemos analizado, hemos encontrado, o los voluntarios habéis señalado, que había flora y vegetación invasora. El plumero, bueno, pues el rey de las invasoras, ¿no? O la reina de las invasoras, seguido siempre de la grama americana o de la uña de gato, ¿vale? El plumero siempre es el que más se ve, pero deciros que probablemente la grama americana sea una especie que esté al nivel del plumero, porque muchos voluntarios igual o no la ven o no saben identificarla. El plumero siempre es mucho más evidente, ¿vale? Y a veces sí que pensamos que la grama pues igual no la han señalado porque, bueno, pues no la han visto o no la han sabido identificar. Así que probablemente estas dos sean las dos especies que más problemática tengan en la costa. Y luego, bueno, pues la uña de gato sí es fácil de identificar y estaría por detrás siempre. En cuanto a la evolución del porcentaje de tramos con invasoras, pues veis que más o menos se va manteniendo, ¿no? De un 70% hasta un 86%, que es el máximo este año, pero bueno, más o menos el 70-80% siempre de los tramos se señala que hay invasoras, es decir, que con las invasoras, bueno, ya lo sabemos todos, existe un problema, ¿no? Un grave problema. En este caso solo hablamos de vegetación. Aquí os he puesto que a lo largo de todos estos años, viendo los datos, siempre ha sido el plumero el que ha sido señalado como primera, la que aparece en la mayoría de los tramos, y la grama americana y la uña, como os decía antes, o en segundo o en tercer puesto. Generalmente la grama americana en segundo puesto. Y esto se ha cumplido a lo largo de las 7 campañas. Por otro lado, cuando hablamos de efluentes, es decir, cualquier aporte de agua dulce que va desde tierra a mar, cuando hablamos de los efluentes, en esta campaña los voluntarios habéis encontrado o habéis señalado 119 efluentes a lo largo de esos 222 tramos. 35 con indicios de contaminación y 6 de ellos graves. Graves hablamos de cuando las concentraciones, sobre todo nos fijamos en las concentraciones de nitratos, superan los 100 miligramos litro cuando se hace la analítica. A ver, cuando os damos el kit de inspección, bueno, pues son cosas muy sencillitas, se toma la temperatura, se dan unas tiras de nitratos para hallar la concentración de estos, se dan unas tiras de pH para ver cuál es el pH de ese agua, y también se hacen unas preguntas de si hay malos olores, si hay fauna muerta, basuras. Entonces, bueno, con todo este conjunto, pues cuando hemos analizado todos esos datos, se han señalado esto que os digo aquí, 6 de ellos graves, sobre todo por el tema de concentración de nitratos, ¿vale? Si hacemos un poco de evolución temporal a lo largo de las 7 campañas, en negro tenemos el número de efluentes y en azul sería el número de tramos analizados.
bueno, pues es de lógica. A más tramos analizados, más efluentes encontrados, ¿vale? Está claro. Y entonces, evidentemente que en esta campaña de 2017, con los 222 tramos, pues 119 son los efluentes, que es el máximo también de efluentes señalados por los voluntarios. Cuestión de residuos. Bueno, pues los residuos, que también es otro de los problemas graves que tenemos en la costa, porque los residuos nos llegan, bueno, evidentemente los residuos llegan por el hombre, eso está claro, llegan desde el mar, ¿no? Y llegan desde tierra. Desde el mar, bueno, pues todo lo que sale desde los ríos que desembocan en el mar, o todo lo que tiran desde barcos, que al final con las mareas va a llegar a la costa. Y luego también pues desde tierra, desde los propios usuarios de la costa, desde los propios pescadores, bueno, pues todo eso se va acumulando. El residuo que se lleva el premio, como todos sabéis, los plásticos, ¿no? Y sobre todo pues el tema de los envases y bolsas de plástico. Pero es curioso que es detrás de este residuo de los plásticos va seguido de las artes de pesca. No deja de ser curioso, porque las artes de pesca es gente que utiliza el mar como recurso, y debería ser gente concienciada. Pues a lo largo de todas las campañas que hemos hecho, las artes de pesca son el segundo residuo encontrado, ¿vale? Y luego ya por detrás, bueno, pues se encuentra en este caso, en esta campaña, los textiles, y en otras campañas pues han ido las botellas de vidrio, los envases de vidrio, o el tema de los papeles, cartones y maderas estas que están tratadas, que no son naturales. Luego también apuntamos que en 22 tramos se encontraron, bueno, residuos acumulados, pero aquí solo se han señalado 4 vertederos incontrolados. También os quería poner esta gráfica porque este año y el año pasado, por primera vez empezamos a contabilizar determinados tipos de residuos, ¿no? Y este año, cuando hemos contabilizado todos los residuos que se habían encontrado a lo largo de todos esos tramos que habéis analizado, pues los datos, como veis, pues la verdad es que número de botellas de plástico 2.448, número de tapones de botellas 2.243, número de latas 1.000 y pico, número de bolsas casi 1.000, bueno, pues que es bastante desalentador, ¿no? Son muchos los residuos que se tiran. Esta gráfica que os pongo aquí indica nada más que, mirando los datos de las 7 campañas, como os decía antes, el primer residuo siempre es el tema de los plásticos y los envases. El siguiente, como os decía, son los residuos de pesca. Y ya el tercero, el que va por detrás, varía de unas campañas a otras. En esta última han sido los textiles, lo que más habéis señalado vosotros en vuestras encuestas. Generalmente la que aparece es esta, la de maderas tratadas o cartones, y alguna ha aparecido los envases de vidrio. ¿Qué hemos estado? Bueno, a ver, a lo largo de hasta 2016 hemos recibido los datos, hemos hecho siempre algo descriptivo, los informes, bueno, están todos en nuestra web, se ha mantenido informada la administración. Y se han hecho a veces actuaciones dentro de Provoca, ya sea de limpiezas, recogida de basuras. Hemos intentado cada año hacer algún tipo de actuación referente a la recogida de basuras con los voluntarios. Este año 2017, aparte de eso, empezamos también a hacer denuncias a los ayuntamientos correspondientes, es decir, presentamos varias denuncias sobre vertederos incontrolados y acumulación de residuos voluminosos que nos habían transmitido los voluntarios. En el caso, por ejemplo, del vertedero incontrolado que está aquí en Rostrío, no sé si lo conoceréis, pues hicimos varias denuncias y el ayuntamiento pues lo limpió, pero es un
un vertedero que, a pesar de limpiarse cada X tiempo, eso, renace, efectivamente. Entonces la problemática, quiero decir, la solución ya no pasa solo por limpiar, sino que probablemente haya que tomar otras medidas, ¿vale? Y también eso lo hemos puesto en conocimiento del ayuntamiento. Y luego, entre otras actuaciones, también desde Centinelas participamos en un proyecto que se llama Clean Leaks, que es llevado a cabo por el Instituto de Hidráulica, que bueno, consiste en ver la dinámica de dónde se acumulan las basuras en los lugares de interés comunitario, es decir, en los lugares protegidos, lugares protegidos naturales. Y bueno, participamos en una salida de campo que hicieron a la recogida de basuras, que necesitan para comparar esos modelos, esos datos de campo con los modelos que luego utilizan para ver la dinámica de las basuras, donde se acumulan más en esos lugares. Luego, sabéis todos que en la encuesta os preguntamos qué acciones llevaríais a cabo en los tramos que inspeccionáis. Entonces, la verdad es que siempre en las 7 campañas las acciones más demandadas han sido eliminación de invasoras, generalmente esta ha sido siempre la primera, y limpieza de los tramos. Bueno, pues ahora lo que os voy a comentar ahora es algo que bueno, no lo hemos hecho otros años realmente, pero este año 2018 queríamos que el proyecto fuera un poquito más allá de, como os decía, de simplemente descriptivo, o bueno, que tuviera un poco más de acción, ¿no? Que fuéramos más a ver qué problemáticas y bueno, cómo se puede solucionar o cómo puede solucionarlas la administración. Entonces nos reunimos el equipo y estuvimos mirando tramo por tramo qué problemáticas habíais señalado en cada tramo, y nos encontrábamos, bueno, pues con el tema de tramos con una fuerte abundancia y diversidad de invasoras, que os las he señalado con este símbolo, efluentes, como decíamos antes, que tuvieran una concentración alta de nitratos u otras variables que también, bueno, dieran indicios de contaminación. Y luego el tema de los residuos, tanto a nivel de abundancia como a nivel de diversidad de tipo de residuos. Vertederos incontrolados. Estos dos que señalo aquí son casos puntuales que nos han señalado algunos voluntarios, que tiene que ver con lo que voy a poner a continuación, que sería la acumulación de escombros de obra o pintadas, sobre los que sí queríamos hacer algo, o al menos informar o denunciar. Vale, entonces encontramos 9 puntos negros sobre los que el equipo Centinelas quiere llevar a cabo algún tipo de actuación, y 16 puntos que también tienen cierta problemática y son destacados a lo largo de toda esta costa. Luego, hemos incluido este año, dentro de las actividades Provoca, del programa que me imagino que todos conozcáis, el programa de voluntariado y educación ambiental que promueve el Gobierno de Cantabria, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente, y hemos incluido 2 limpiezas, que básicamente las llevábamos haciendo casi todos los años, hacíamos un par de limpiezas. Este año hemos incluido 2 limpiezas, ahora veréis dónde. Un punto de lucha contra la erosión con 2 acciones, que va a ser en rostrío, ¿vale? Para evitar la pérdida de suelo, y un punto de vigilancia de basuras marinas con 4 acciones, que este punto va a ser la playa de los Caballos. Entonces, si nos vamos ya a los mapas, los puntos negros, bueno, pues os les he puesto en negro, para que lo tuvierais más claro, y los puntos azules son aquellos puntos más destacados por problemáticas, pero que todavía no sabemos si podremos actuar o haremos algo, pero sobre los puntos negros desde luego que algo sí vamos a hacer. Entonces, hemos encontrado 2 puntos negros en la playa de la Concha de Suances, sobre todo por el tema de efluentes con altas concentraciones de nitratos.
a lo que se añade también invasoras y el tema de los residuos, ¿vale? Luego, la playa de los caballos, ¿vale? Un punto negro, a pesar de ser una playa que tiene difícil acceso, bueno, pues ha sido una playa que tiene muchísima basura. De hecho, se decidió por parte del equipo hacer en esta playa el programa de vigilancia de basuras, que es un programa a nivel nacional, ¿no? Internacional, perdón. Y aquí es donde se van a hacer estas 4 acciones. Y luego, bueno, a lo largo de toda esta costa, desde Punta del Cuerno, me parece que se llama, ¿no? Punta del Cuerno hasta la playa de Usgo, pues también en todo este trayecto ya no son puntos negros, pero bueno, sí que se han encontrado vertederos incontrolados, ¿vale? Luego también aquí abajo, es que aquí se acumulan muchas acciones, aquí abajo, como veis, tenemos prevista una actuación de limpieza en lo que se llama la Punta de la Cal, en Miengo, que va a ser en breve, ¿no? El 8 o el 28, el 8 de abril. Pero bueno, toda esta información de las limpiezas y demás las vais a tener en nuestra web, las tenéis en la web del programa Provoca, están, ¿no? Descritas todas las actuaciones. Ya si seguimos, hemos empezado de la zona occidental, si seguimos avanzando, bueno, pues en esta parte que es la desembocadura aquí del Pas, nos vamos encontrando en la zona de Miengo-Mogro, también con puntos destacados por vertederos incontrolados e invasoras. Y luego aquí en la zona de Cerrias nos encontramos con un efluente, este no es un efluente grave, es moderado, pero bueno, que son y también invasoras, que son zonas a destacar también. Seguimos ya hacia la zona, hacia Santander, y nos vamos encontrando, bueno, pues con un punto negro, ¿vale? Que estaría aquí, que sería el de la Punta de la Mesa, que es donde está el vertedero que os comentaba antes, el vertedero Rostrío. Y luego continuaríamos con dos acciones que vamos a hacer sobre lo que os comentaba antes, restauración de suelos. Vamos a revegetar la zona para evitar la pérdida de suelos, la erosión. Y también tenemos una actuación de limpieza en la zona de la Maruca, en el molino, concretamente en el punto del molino de Aldama, que es hacia el interior del estuario, que esa será el 28 o el 8. El 28. El 28. Vale, y luego esta que es una acción puntual que nos comentaba un centinela que denunciaba las pintadas en el búnker que se encuentra allí en el faro de Cabo Mayor. Entonces probablemente, ¿no?, habíamos decidido desde el equipo que íbamos a llevar a cabo, si se podía, una limpieza de estas pintadas, ponerlo en conocimiento del ayuntamiento e intentar, a ver de alguna manera, si se podía limpiar. Luego seguimos y nos vamos ya a la zona urbana, a la zona de Santander, y aquí encontramos pues 3 puntos negros, ¿vale? Sobre todo por el tema de los efluentes, porque han dado concentraciones altas en nitratos sobre todo. Vale, que estarían, bueno, pues como veis aquí en el mapa, en la playa del Sardinero, en la zona de la Magdalena y aquí en la zona del promontorio, ¿no?, que es más esperada. Continuamos y ya nos metemos en la zona de la bahía de Santander, ¿vale? Y vamos teniendo algún punto destacado por tema también, volvemos al tema de vertederos incontrolados y invasoras. Bueno, invasoras ya habéis visto que los tramos, bueno, que es mucha la abundancia de invasoras. Y volvemos con otro punto negro que estaría la zona de Contejos, ¿vale? Ya hace años, desde se hizo una limpieza, que hay alguna voluntaria que por aquí que participó. Se hizo una limpieza con el Provoca también en esta zona, pero bueno, la verdad es que la abundancia de residuos y su tipología es, bueno, que hay muchísimos, ¿vale? Que no se termina ni con una, ni con 2, ni con 3 actuaciones de limpieza. También con un vertedero incontrolable, ¿vale? Y si seguimos continuando en esta línea, pues también seguimos con residuos, con invasoras, aunque un punto solo destacado, no lo hemos puesto como negro.
Ya luego, si nos vamos a la zona del Puntal y de Somo, pues ya aquí en esta zona ya no hemos tenido puntos negros, pero sí que es verdad que la acumulación de residuos sigue siendo muy alta y el tema de las invasoras pues es un problema. Y lo mismo al final aquí en la zona de Loredo. Luego ya más, bueno, esto es en zona de playa, seguimos con las playas, playa de Galizano también, gran cantidad de abundancia de residuos, invasoras, y luego otro punto negro en la playa de Cuberris. Punto negro por acumulación de residuos. El efluente ha resultado ser un efluente de una concentración entre 50 y 100 miligramos, creo, porque es moderado, y también seguimos con el tema de las invasoras. Más, ya nos vamos a la zona de Noja, en la playa de Helgueras, pues nada, lo que veis ahí también, basuras, invasoras, eso lo destacado. Y luego aquí, alrededor de lo que es la laguna de Victoria, también señalado por un centinela, una acumulación de escombros en una finca pegada a la zona de esta laguna. Y esto ya hemos presentado la denuncia, ¿no? El informe o denuncia al Ayuntamiento de Noja. Bueno, deciros también que la de Rostrío que os comentaba antes, el vertedero está incontrolado de Rostrío, también se ha presentado ya el informar y el solicitar su limpieza al Ayuntamiento, y también se ha presentado a la demarcación de costas, ¿vale? Porque allí no solo ya es el problema del vertedero, sino también el problema de la erosión del suelo. Vamos, hay zonas completamente calvas, y nada más. Cualquier duda.